un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo el repaso de la lección. Les agradecemos que tomen el tiempo para poder unirse con nosotros mediante las redes sociales y tener un repaso de la lección. Y en esta ocasión, Luis, por la gracia de Dios, estamos empezando un nuevo trimestre que lleva por título, los que tengan el folleto, el Génesis. Y la primera lección lleva por título la creación. Y el versículo de memoria se encuentra en Génesis, el capítulo 1, el verso 1, y dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y con este versículo nosotros vamos a abrir el repaso de la lección y sabemos que en el Génesis están nuestros orígenes, Luis. Sí, en el Génesis, me gustaría decir esto de introducción. En el Génesis se encuentra la mayor parte del principio de muchas doctrinas que nosotros creemos, y por doctrinas considero que es el desarrollo del acto salvífico que Dios quiere dar a conocer a cada uno de ustedes, especialmente aquellas doctrinas como el hombre, su identidad, ¿no? Cómo viene a surgir, quién lo creó, fue por evolución, fue por creación, cuál es nuestra identidad, ¿no? Y esas son las preguntas que va a empezar a elaborar Génesis en esta primera semana de este estudio. Pero antes de entrar al estudio, me gustaría dar un poco de un marco histórico del libro como tal. ¿Quién escribe Génesis? Génesis lo escribe Moisés. Moisés. Lo escribe en ese paréntesis, en ese tiempo donde él estuvo en el desierto, ¿verdad? No nada más se escribe Génesis. ¿Qué otro libro escribió más o menos al mismo tiempo que escribió este? También escribió Job. Escribió Job, ¿no? Entonces, Génesis es el libro de los orígenes, de acuerdo de los relatos que los hebreos se pasaban. ¿Cómo se los pasaban, mamá, esos relatos? Esos relatos los pasaban de generación en generación de forma hablada. Pero Exacto. Entonces Moisés toma el tiempo para poder escribirlo. Y hoy en nuestros días, Luis, podemos leer esas palabras que Moisés escribe. Y como tú acabas de decir, en el Génesis encontramos nuestros orígenes, encontramos a la creación del hombre, pero también encontramos el día sábado, también encontramos la institución del matrimonio, también encontramos la Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces es algo que en este trimestre nosotros vamos a poder, si lo hemos estudiado antes, ahora lo vamos a poder escudriñar mucho más profundamente. Tocaste temas bastante importantes: la identidad, el género, la semejanza, la imagen de nuestro Hacedor, ¿no? En el primer día, Génesis, y escuché la palabra sábado. De manera introductoria, el libro de Génesis habla acerca de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. De Dios, ¿no? Y el último día de la creación fue un sábado, el séptimo día de la creación. De hecho, ese séptimo día, de manera introductoria, la lección nos empieza a poner que está muy amarrado con dos conceptos bastante importantes que nosotros tenemos que entender durante esta semana. ¿Qué tiene que ver la creación y la redención a la luz del sábado? ¿Verdad? Nosotros fuimos creados, dice esa introducción de la lección, por un mero acto de gracia, por un mero acto de amor de parte de Dios. Y así como nosotros fuimos creados por un mero acto de gracia en la creación, en la redención, es otro acto. Nosotros somos salvos por otro acto de gracia. ¿Y qué significa el sábado en esos dos? Bueno, el sábado fue el sello del fin de la creación, mamá. ¿Y el sábado va a ser el sello de qué cosa? El sábado va a ser el sello de los hijos de Dios. De la salvación que Dios nos está ofreciendo a ti y a mí en este momento. Y fíjate que la lección me llama la atención cuando nos habla acerca del Dios de la creación, porque si ya leímos y todo el mundo se sabe Génesis 1:1, que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y eso es algo que nosotros hemos analizado por mucho tiempo cuando está la teoría de la evolución y de la creación, ¿verdad? Nosotros como cristianos creemos fielmente que Dios fue el que tomó el tiempo para crear al hombre, pero no nada más creó al hombre, Luis, porque eso lo hizo en el sexto día,
sino que también hizo la luz, hizo las lumbreras, puso a los árboles los árboles, también creó los animales. Entonces fue preparando la casa para la creación que iba a ser de la raza humana. Él preparó la casa, le puso luz, le puso la alfombra, le puso a los animales que el hombre iba a señorear. Y me llama la atención aquí que Dios tomó ese tiempo, como hablamos de la gracia de Dios, tomó ese tiempo para formar toda la creación. Por lo tanto, cuando nos hablan de una teoría de evolución que venimos de la nada, del Big Bang que le dicen, la palabra de Dios nos dice otra cosa. Que en este primer día, después de la introducción del primer día, se nos hace la pregunta de ¿por qué es tan importante? ¿Y cómo te relacionas tú con el hecho, en tu manera de vivir diaria, con el hecho de que hay un Dios creador, vasto, soberano sobre todas las cosas, en su omnisciencia, en su omnisapiencia, en su omnipresencia, en su omnipotencia? Podríamos decir que Él es soberano sobre todas las cosas. Sin embargo, así como es de grande, tiene la capacidad de acercarte a ti, a tu persona, de tratar de relacionarse contigo. Y digo esto porque eso fue la forma en la que Génesis nos da la introducción con Adán y Eva, que Él se relacionaba con ellos. Y fíjate qué bonito, porque el Dios, todas las cualidades que acabas de mencionar, cómo hoy en día se quiere relacionar todavía con nosotros, busca la forma. No es que nosotros busquemos la forma de relacionarnos con Dios, sino Dios hoy en día, ese Dios que creó el planeta, que creó a la raza humana, que puso los árboles, que puso a los animales, busca hoy en día una forma de relacionarse contigo. ¿Y por qué es eso tan asombroso hoy en día? Porque nos demuestra que tiene ese mismo amor para con nosotros, porque ese mismo amor que puso en la creación, como lo acabas de decir hace unos momentos, ese acto de gracia todavía está con nosotros. Porque si Él ya no tuviera amor, misericordia para con nosotros, no nos buscara, no tuviera el interés, no tuviera la iniciativa de acercarse a nosotros hoy en día. Y nosotros podríamos hacer una pregunta: ¿cómo Dios se acerca a ti hoy en día? De maneras diferentes. De hecho, me gustaría decir que hay dos formas en las que Dios se relaciona directa e indirectamente contigo. Podría decir que la primera es la Biblia. No, tú lees la Biblia y estás entendiendo que la voluntad y los planes y el mensaje que Dios quiere darte a través de sus versículos, sin sacar nada de contexto, a través de su lectura, puedes encontrar que Dios trata de relacionarse contigo de alguna forma. La otra forma de su relación contigo es exactamente esa materia, esa identidad que Él le dio al mundo. Esas grandes lumbreras que Él creó, esas mañanas. La naturaleza. Toda la naturaleza te habla acerca de un Dios creador. Y como bien dijiste que vamos a elaborar a continuación, hay algo que habla la lección en el día que sigue después, podría ser el lunes. Habla un poco acerca de que las teorías del mundo hoy en día, por ejemplo la teoría de evolución, hoy en día te explica que nosotros fuimos y estamos evolucionando de una forma inferior, o sea, de un estado inferior de nuestra humanidad, hacia un estado superior. Y la creación y el relato de Génesis al transcurso de esta lección, ustedes van a ver lo contrario, que se contradice, que nosotros estábamos, en lugar de evolucionar, no vamos para arriba, sino vamos para abajo, de una manera superior, con Adán y Eva creados perfectos de acuerdo a la imagen y la semejanza de Dios, a una manera inferior por causa del pecado. La degradación del pecado. Exacto. Se va haciendo más latente cada día. Entonces, cuando nosotros vemos eso, tienes que considerar que las teorías de evolución, la teoría de que nosotros vamos de un estado inferior a un estado superior, son muy contradictorias, porque no tienen a Dios dentro de la ecuación.
son relatos, son teorías, son dogmas de personas, de hombre que no estuvieron presentes cuando sucedió la creación. Sin embargo, la creación y lo que está escrito en Génesis es la perspectiva de la creación de la humanidad a través de los ojos del hombre inspirados por Dios mismo. Luis, y eso que acabas de decir ahorita, la Biblia nos dice en Génesis 1 y 2, que son los capítulos que vamos a tomar en esta semana, que cuando Dios creó las cosas dice que era bueno en gran manera. Entonces nosotros no podemos aceptar la teoría de la evolución, que vamos de inferior a superior, cuando la Biblia nos está diciendo claramente que cuando las cosas fueron hechas por Dios eran buenas en gran manera. Y no nos dice una vez en gran manera, porque nos lo dice repetitivamente durante Génesis 1. Dice que las cosas, la lección dice que las cosas funcionaban, que las cosas no solamente eran algo que funcionaba, sino que era hermoso, era bello, reflejaba la imagen de su Hacedor. Y eso es muy importante y una lección bastante importante hoy en día. Quizás al transcurso de esta semana a ti te interese tener el concepto de identidad muy dentro de esta semana. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la identidad que Dios nos dio, a ser hechos a su semejanza, y a eso la lección se refiere a la manera abstracta de ser, que podemos tener una espiritualidad como la espiritualidad de Dios. Dice que Dios es santo y pide de nosotros esa misma santidad. No exactamente quizás hoy por hoy, ¿verdad? Pero ese es el objetivo hacia el cual nosotros tenemos que caminar, porque es la identidad con la cual Dios creó al ser humano. Dice, varón y hembra los creó, ¿cierto? Entonces, al pensar en eso, la identidad que tú y yo tenemos hoy en día es que somos hechos a la imagen de nuestro Creador. El problema con la sociedad y el mundo en el cual nosotros vivimos es si nosotros hoy en día estamos reflejando esa imagen de Dios. Ahora, la imagen de Dios y su semejanza en la creación es un acto de amor. Creó a la lumbrera mayor y a la lumbrera menor por amor. Separó las aguas del firmamento y de la tierra por amor. Creó a los grandes monstruos marinos, a las aves del cielo por amor. Crea a las bestias del campo y al ser humano por amor. Y sella todo eso con un día que es dedicado al amor que Él tuvo por toda su creación. Y eso para mí significa mucho al ver la realidad en la cual nosotros vivimos hoy en día, que algo que se está distorsionando, mamá, hoy en día, es la imagen y la semejanza por la cual Dios nos creó. Fíjate que ahorita lo que estabas diciendo me lleva a mí a pensar una cosa. Muchas veces nosotros perdemos nuestra identidad. Y cuando nosotros perdemos nuestra identidad, es ahí cuando comienzan nuestros problemas. Porque no sabemos ni de dónde salimos, ni dónde estamos pasando, ni hacia dónde vamos. Pero cuando nosotros realmente entendemos todo lo que acabas de desglosar, porque no lo quiero repetir por tiempo, nosotros tenemos claro nuestro gol, nuestro propósito, nuestro objetivo. Entonces sí es importante que tomemos el tiempo para entender eso, ¿verdad? Porque aparte de todo lo que Dios hizo por nosotros, en la creación ya estaba el plan de salvación. Sin lugar a dudas, Dios ha proveído para nosotros y sigue proveyendo hoy en día, porque su llamado es a que nosotros podamos ser salvos. Pero si no encontramos esa identidad de la que tú nos estabas hablando, Luis, realmente, ¿a quién vamos a reflejar? ¿A quién vamos a reflejar? Entonces, el llamado es para que nosotros podamos tener nuestros orígenes firmes, nuestro fundamento firme y saber que nuestro propósito es llegar a reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a través del transcurso de la lección que se va a empezar a elaborar a través del Génesis, tengan en cuenta esto, que hay una lucha entre aquellas personas que quieren mantener una identidad con Dios y hay una lucha con aquellas personas que
definitivamente empiezan a perder esa imagen y semejanza y lleva a sucesos a través de todo el libro de Génesis hasta llegar al momento de el escritor de Génesis, que fue Moisés, ¿no? Pensando en todo esto, algo que amarra la hermosa creación que Dios hizo, con todos sus principios, con todos los días de la creación, es el sábado. ¿Qué me puedes decir que significa el sábado para la creación de Dios? El sábado para mí es el sello de la creación de Dios. El sábado es como acabas de decir hace rato, que hizo tantas cosas por amor. Dice que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Entonces nosotros entendemos ahí que dentro de ese gran amor de Dios, Él no solamente les puso la casa, sino quería tener una relación íntima con el ser humano. Quería que pasaran tiempo, quería que pudieran convivir. Como nosotros como seres humanos nos gusta estar, podríamos decir, estar en un grupo, nos gusta convivir, nos gusta platicar, nos gusta contarnos lo que nos pasa. Eso era lo que Dios estaba poniendo para ellos, abriendo una relación para la raza humana. Entonces el sábado es algo especial para nosotros. Es una obra de gracia, de amor para con la raza humana, y es el sábado el que nos distingue de las demás personas. Como dices tú ahorita, estamos en una lucha actualmente en las que muchas veces hay cosas que nos llegan a pasar, que nos parece que nos quieren ahuyentar o nos quieren separar de nuestros orígenes, de nuestra identidad que nosotros tenemos. Y sin lugar a dudas, Luis, el sábado es un punto crucial hoy en día para los cristianos. El sábado es una conmemoración de la creación que Dios había hecho. Y acerca de la creación que Dios había hecho, no solamente una, y ustedes lo pueden ver en sus Biblias, varias veces Dios repite que las cosas que Él estaba haciendo eran buenas, y no nada más buenas, eran buenas en gran manera. El sábado es ese sello de afirmar que todo lo que Dios hizo, la forma en la que formó al hombre, la forma en la que sigue hoy en día formando a los bebés en el vientre de su madre, ese milagro de vida, lo continúa haciendo hoy Dios en día, de igual forma que continúa estando el sol en su lugar, que continúa estando la luna en su lugar, que continúa estando separado las aguas de la tierra, del cielo. Exacto, todo se mantiene activo desde el inicio. Que Dios ha sido un Dios que ha continuado siendo activo desde el principio. Es el sustentador. Y es el sustento de la creación de hoy en día. Entonces, cuando vemos el sábado y lo que el sábado refleja, es una promesa del pasado, lo que vivimos en el presente, y una promesa del futuro. ¿Y por qué me digo del futuro? Porque como bien dijimos en la introducción, el sábado es el día que va a sellar a aquellas personas que han adorado a aquel que hizo ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Entonces, cuando hablamos de la creación, no pienses que no tiene una importancia hoy en día en tu vida, especialmente cuando vemos los problemas sociales de identidad que las personas pasan, y de problemas sociales de identidad refiriéndonos al género, a todas estas cosas que están siendo atacadas. No puedo dar este repaso de lección sin decirte que toda esa imagen y esa semejanza con la cual Dios nos había creado nosotros en el principio, hoy en día por el enemigo está siendo claramente atacada, con el propósito de hacer sentir a esa creación perfecta que Dios no los hizo conforme a su imagen y su semejanza, y no los hizo con el propósito de que ellos pasaran la eternidad con Él. Recuerda, el propósito de la creación era que Dios iba a caminar en el huerto del Edén con Adán y Eva y su descendencia. ¿Sí o no? Sí. Entonces, al pensar en eso y hablar acerca del sábado, dime, al descansar en el día de reposo, ¿cómo podemos nosotros experimentar no solamente el descanso, sino también la salvación? Fíjate que Dios hizo una provisión especial para este día, porque no solamente descansamos físicamente,
sino espiritualmente recobramos fuerzas para poder seguir en nuestras luchas que tenemos día con día. Entonces, el sábado es una oportunidad hoy en día para nosotros, Luis. El sábado significa muchas cosas cuando nosotros entendemos todo esto. Para nosotros, adelante. Disculpa, es que me acordé de que yo había leído que hoy por hoy, en los días finales, mientras se va separando, haciendo una distinción entre las cosas divinas y las cosas terrenales, el sábado hoy por hoy para nosotros, aquellos que tratamos de guardarlo, es un puente entre aquellos que están hoy en la tierra con el cielo. Fíjate, el sábado es algo especial, es una oportunidad hoy para nosotros. Y no sé cuántos, pero a mí sí me pasa. Cuando yo empiezo una semana a trabajar, yo anhelo que llegue viernes, porque después del viernes ya llega sábado. Y nosotros podemos gozarnos en el Señor y podemos entender el amor de Cristo para con nosotros. Ahora, ¿por qué es importante el sábado? ¿Por qué es importante que nosotros practiquemos nuestra adoración hoy en día aquí en la tierra? La Biblia dice, y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorarme. Entonces, el Señor espera tener una relación contigo y conmigo, Luis, y con cada una de las personas que nos están oyendo. Pero ¿cómo nosotros vamos a adorar al Señor si no le damos a Él la oportunidad de poder acercarse a nosotros? Porque nosotros como seres humanos, no nace de nosotros acercarnos a Dios. No es el interés de Dios para con nosotros. No por la condición en la que nosotros vivimos hoy en día. No por la condición de deterioramiento que hemos sufrido. Porque como tú lo acabas de decir, de las cosas que Dios hizo perfecto, el pecado ha ido degradando todo. Entonces, a causa de nuestro pecado, nosotros no nos acercamos voluntariamente o porque nazca esa necesidad, sino es Dios el que se acerca a nosotros y busca la forma de poder atraernos para con Él. Cierto. Ahora, el pensar en el sábado, acabamos de decir que el sábado es, sin duda, el sello de Dios. Y invito a que profundicen en el estudio del sábado en cuanto al concepto de creación y redención al transcurso de esta semana. Al pensar nosotros en la creación del sábado, porque el sábado fue el día que Dios disfrutó de lo que había hecho. Disfrutó de la compañía de Adán y de Eva. Llega la creación de la humanidad y llega a esto que acabamos de hablar acerca de la imagen y la semejanza. De cómo Dios nos creó, no solamente igual de Él, de acuerdo a su imagen en un aspecto físico, pero de acuerdo a su semejanza en una forma abstracta de decir que nosotros podemos mantener las virtudes, los valores que rigen el cielo, que rige el carácter de Dios mismo. Y eso es lo que Él quiso reflejar en la creación perfecta. Porque en ese día, y me gustaría hacerlo como un highlight, en lo que ya empezamos a concluir poco a poco, Él hace de la creación de la tierra para la humanidad. Y eso para mí es algo que me llena, porque sé que, en contrario a la teoría de evolución, no fue desarrollada mi raza, la raza humana, de la bacteria sin propósito alguno, a dirigirnos hacia quién sabe qué, porque si no hay un principio, quizás no hay un fin, entonces no sabemos qué es lo que vaya a suceder más adelante, ¿no? Para nosotros creer en la teoría de la evolución, tendríamos que entender que nosotros seguimos evolucionando. Sin embargo, eso no ha pasado en nuestra especie. Al contrario, vamos degradando, como dices tú. Al pensar y creer nosotros en lo hermoso de la creación, conocemos que hay un principio, que hay un propósito, que hay un objetivo con cada uno de los seres humanos que nos apuntan hacia nosotros ser restituidos y poder cumplir el propósito con el cual Dios nos creó, que es creer en un mundo nuevo, en una tierra nueva, en un cielo nuevo, donde la degradanza, lo que ha hecho el pecado en este mundo, no va a existir ya más. Y yo creo que esa es la esperanza grande hacia la cual nosotros tenemos que apuntar al transcurso de nuestra estancia aquí. Es muy importante tener en cuenta todo esto
especialmente viviendo en los días en los cuales nosotros vivimos. Sí, y acabas de decir algo bien importante antes que se nos acabe el tiempo. Las cosas que tiene preparadas el Señor para nosotros, dice en Apocalipsis, que cosas que ojo no vio ni oído vio, son cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Y también dentro de la creación, Luis, nosotros vemos el trabajo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han hecho por nosotros. Y aún hoy en día siguen trabajando en favor de la raza humana. Y no solamente ellos, sino que nos han puesto a nosotros un deber, el deber de la humanidad. Cuando Dios creó la creación, Dios acabó la creación con Adán, cuando terminó de hacer el hombre, le dio tareas que hacer. Le dio límites de cosas que podía hacer y cosas que no podía hacer. Le dijo, de todo árbol comerás, pero de este árbol no puedes comer. Y le dio la tarea de cuidar, de señorear a la creación, de ser el administrador de la perfecta creación que Dios había hecho. ¿Cuál es el deber de nosotros como humanidad? La pregunta que hace en ese día es, piensa en todo lo que Dios te ha dado. ¿Qué cosas te ha dado Dios? Para algunos hoy en día puede ser una nueva oportunidad. Para algunos hoy en día puede ser que quizás has tenido la oportunidad de estar saludable otra vez. Quizás has tenido la oportunidad de empezar tu vida nuevamente. Quizás en algún lugar donde fracasaste tienes la oportunidad de empezar nuevamente, ¿no? Piensa en las cosas que Dios te ha dado, porque así como Dios te ha dado algo, todo eso viene con una responsabilidad, teniendo la imagen y la semejanza de Dios en nuestras frentes. Y fíjate que eso que acabas de decir, nosotros hoy en día tenemos una responsabilidad muy grande. Y nuestra responsabilidad, Luis, es predicarle al mundo que Cristo viene pronto. Porque si en nuestros primeros padres se les dio la responsabilidad de señorear, de henchir la tierra, de cuidar de ella, de la creación que Dios le había dado, hoy nosotros tenemos una responsabilidad. Oh, sí, y yo me refiero, cuando hablo acerca de responsabilidades, me refiero a la responsabilidad que Él dio desde el principio. Cultivar, cuidar, señorear. Era la creación. Dos cosas instituyó Dios en esa creación. El sábado ¿Y qué otra cosa? Matrimonio. Yo sé que quizás no tengo idea de quién esté detrás de cámaras, ¿verdad? O quiénes sean las personas que están viendo este repaso. Pero Dios te mandó también tanto como cuidar de toda la creación, de tus hijos, también cuidar de tu matrimonio, también cultivarlo, también señorearlo, también hacer que ese jardín, esa institución del matrimonio, con sus responsabilidades que Dios te dio, crezcan. Y al pensar en eso, al pensar en todo lo que Dios nos dio, mi pregunta y la aplicación que podríamos traer de toda esta lección para las personas que están viendo este repaso es, al transcurso de esta semana, al pensar en un Dios creador, que desde el principio actuó por amor al crearnos, y desde hoy continúa actuando por amor, como bien aprendimos en este último trimestre de la escuela sabática en Hebreos, hoy por hoy obra de una manera salvífica para salvarnos a nosotros. ¿Qué te hace sentir eso a tu persona hoy en día? ¿Y cómo haces que todo eso tenga un significado en la manera práctica en la que tú vives? Porque de nada nos sirve a nosotros entender el propósito que Dios tiene para nuestras vidas si no estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios que Él pide de nosotros para que su voluntad y la nuestra se formen en una sola. Entonces, en resumen, ¿qué podríamos nosotros entender en la lección de la creación de esta semana? Yo creo que es para que todos nos emocionemos. Es una lección que va a hablar de principio a fin al transcurso del libro de Génesis. Va a irlo dividiendo por segmentos, y en este primer segmento encontramos las raíces de nuestra identidad, de la manera en la que Dios nos creó, el propósito por el cual nos creó y la responsabilidad que conlleva la responsabilidad que Dios puso sobre nosotros siendo su creación perfecta. Dice que en esta semana estaba estudiando que
Hay una gran nube de testigos, Hebreos el capítulo 12, que nos está viendo a nosotros, de la manera en la cual nosotros actuamos y cómo nos desarrollamos, y si nosotros estamos dispuestos en este conflicto del bien y del mal a vindicar el carácter de Cristo. Porque así como fue la creación algo que empezó en el mundo, también la creación va a ser algo en conflicto al final del mundo. Por eso dice parte del mensaje de los tres ángeles: adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces la invitación es para que juntos podamos nosotros estudiar en este trimestre el libro de el Génesis en el repaso de la lección de escuela sabática. Esperemos que este pequeño bosquejo de lección les pueda ayudar para su vida espiritual. Y quédense con nosotros. Ustedes saben que nos pueden buscar en las redes sociales como www.aula7.com. Dejen sus comentarios y compartan el mensaje. Tal vez compartiendo este video ustedes pueden ayudar para la salvación de otro, y sobre todo no pierdan sus orígenes. Si tienen alguna pregunta pueden ponerla en los comentarios y con gusto vamos a contestar esas preguntas. Que la paz de Dios esté en cada uno de sus hogares, y al transcurso de esta lección recuerden, vean con los ojos de amor, a través de sus ojos, vean ustedes la forma y el amor y la intensidad que Dios le puso a cada una de las cosas que Él formó a través de la creación, especialmente a nosotros. Que la paz de Dios esté contigo. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones.